Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo, soy Marcos Valera y en el vídeo de hoy, como veréis en el título, vamos a explicar cuál es el concepto de verdad de paraíso fiscal. ¿Por qué quiero explicar esto y por qué creo que es importante, aunque será un vídeo bastante corto? Pues principalmente porque se parte de que el concepto de paraíso fiscal es una mala traducción del concepto real, que como tal en inglés es refugio fiscal, solo que no se sabe por qué, quizás fue a propósito, quizás fue una casualidad. La traducción que se hizo fue errónea por una letra que cambia, os lo dejaré en pantalla para que lo podáis ver, y entonces se tradujo como paraíso fiscal en lugar de como refugio fiscal, que es lo que realmente significa. Por tanto, es por esto que muchas personas entienden como paraíso fiscal algo que es muy bueno para la gente, entonces simplemente por tener impuestos bajos, ya muchos partidos políticos, también personas, grupos de personas dicen, es un paraíso fiscal. Por ejemplo, Irlanda, el país en el que yo estoy ahora, mucha gente dice, no, es que es un paraíso fiscal. Sin embargo, según la OCDE, según pues, los criterios por los que se rige esta palabra, que diríamos que un sitio es o no un refugio fiscal, dicen que no es un paraíso fiscal Irlanda. Sin embargo, como digo, pues muchos grupos políticos, muchas personas lo definen como tal. Entonces, ¿qué es realmente un paraíso fiscal o un refugio fiscal? Pues voy a definirlo por los cuatro criterios principales que determina la OCDE. El primer criterio sí que estaría lo que comúnmente se conoce como paraíso fiscal, que es que los impuestos no existen o son prácticamente simbólicos, es decir, son muy bajos. Eso sí, es lo que se suele pensar, que de hecho es el único criterio que la gente suele creer que tiene un paraíso fiscal. Pero yo creo que lo importante está en los siguientes, que es que no hay transparencia, o sea que hay una ausencia de transparencia en un refugio fiscal, y que esa ausencia de transparencia o la práctica administrativa hace, aunque en la ley, porque puede ser, como digo, que legalmente haya falta de transparencia o que por las prácticas administrativas haya una falta de transparencia, pues si eso hace que se beneficie la gente de los impuestos bajos y que no se transmita a otros países, entonces esos son otros dos criterios de lo que es un paraíso fiscal. Y como cuarto criterio es hacer que los no residentes, es decir, por ejemplo, yo ahora estoy en Irlanda y me beneficio del 12,5% de impuestos de sociedades que hay aquí, pero en un paraíso fiscal lo que sucede es que realmente no son para los residentes, sino que también se produce ese beneficio fiscal para personas que no están viviendo aquí. Y estos serían los cuatro criterios que determina la OCDE, que yo creo que realmente sería como la organización más importante en este aspecto, porque realmente incluye a todos los países desarrollados. Entonces, lo que vemos con esta definición es que realmente tampoco hay paraísos fiscales categóricos, por así decirlo. Es decir, no puedes decir Irlanda es un paraíso fiscal o Andorra es un paraíso fiscal, sino que es paraíso fiscal o refugio fiscal realmente respecto de otros países. Es decir, puede que Andorra con Francia no tenga transparencia, no tenga ese intercambio de información, no tenga acuerdos de doble imposición, pero con España sí. O sea, con España pues puede que le transmita toda la información que España le pide, etcétera, etcétera. Entonces no sería un refugio fiscal respecto a España, pero sí que lo sería respecto a Francia. Entonces realmente no es tampoco de decir este país lo es. Normalmente los países como pueden ser pues Islas Caimán, etcétera, etcétera, lo son respecto de todo el resto de países, porque al final lo que consiguen esos países es atraer capitales gracias a ser refugios fiscales o paraísos fiscales, ya que no tienen, o sea, no comparten esa información con otros países y por eso la gente envía allí su dinero. Por tanto, para concluir, yo creo que eso es algo importante a tener en cuenta, que además, depende de los criterios que tomes, puedes definir que un país o no es paraíso fiscal, pero yo considero que por lo menos los organismos más importantes, que pueden ser FMI o la OCDE, la lista de paraísos fiscales que la podéis buscar, pues paraísos fiscales de acuerdo con la OCDE, es bastante reducida, al contrario de lo que se suele decir comúnmente como Andorra es paraíso fiscal, Irlanda es paraíso fiscal, etcétera, etcétera. Que además no me quiero meter tampoco en este tema porque el vídeo quiero hacerlo bastante conciso, pero se suele decir además Singapur, se suele decir Suiza, es que gracias a eso pues son países muy desarrollados. Sin embargo, el sector financiero, que ahí estaría todas las consecuencias de un paraíso fiscal en estos países, tampoco es el principal, sino que el manufacturero o el comercio internacional tienen un peso mucho más importante. Espero que os haya parecido curioso, que ya tengáis claro el concepto de lo que es un paraíso o un refugio fiscal. Podéis compartirle este vídeo a cualquier persona que os hable de un paraíso fiscal solo con el primer criterio de los impuestos bajos.
Y si os interesan más estos temas, como por ejemplo lo que he comentado de Suiza, de Singapur, tenemos la cuenta de Instagram de Infométricas, donde compartimos datos interesantes, compartimos análisis de infografías que encontramos en internet, y también vosotros podéis compartir infografías en esa cuenta para que las subamos. Nos vemos en el próximo vídeo y un saludo.